Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tuve todo lo que se puede tener en la vida y lo sigo teniendo, El 5 de agosto de 2012, una noticia conmocionó a México. Chavela Vargas, una de las últimas leyendas de la música mexicana, murió tras permanecer 6 días en un hospital de Cuernavaca, Morelos. Alrededor de la 1 de la tarde, o sea, hace muy pocos minutos, Chavela murió. Fue un paro respiratorio. En la siguiente hora, conocerás la historia de la cantante del poncho rojo y piel morena, que siendo una niña, fue discriminada por su familia. Yo tenía que bajar fruta todo el día en un árbol a los 7 años. Descubrirás quiénes fueron sus grandes amores. Frida Kahlo fue el amor de tu vida. Pero, ¿fue verdad que en sus últimos años estuvo secuestrada por su más cercana amiga, tal como lo denunció su sobrina? Yo ignoro incluso ni dónde se encuentra mi tía en este momento. La muchacha está muy desquiciada. Sabrás que adicción la llevó a vivir más de 20 años en las sombras. Un trago sacaba media botella, tomaba como agua. Y te enterarás cómo resurgió casi de entre las cenizas para convertirse en leyenda. Y aquí fue donde dejé de beber también. En esta casa me tomé la última copa de mi vida. El pasado 5 de agosto murió la última de las grandes leyendas de la música mexicana, Chavela Vargas. Una mujer cuya vida estuvo marcada por la soledad, la incomprensión familiar y un constante dolor en el alma. Amiga de personalidades como Nicolás Guillén, Federico García Lorca y Pedro Almodóvar, y embajadora de las canciones de José Alfredo Jiménez, Chavela vivió la peor etapa de su vida atrapada en el alcoholismo, una adicción que la mantendría 2 décadas casi en completo anonimato. Pero ¿qué mitos rodearon a la intérprete del eterno poncho rojo? ¿Mantuvo un idilio con la pintora Frida Kahlo? ¿De verdad fue ungida alguna vez como chamana? ¿Por qué viajó a España si sabía que su salud estaba en riesgo? Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Chavela Vargas, voz de la canción mexicana hecha tragedia. Bienvenidos. El 10 de julio de 2012, Chavela Vargas realizó un concierto en la residencia de estudiantes en Madrid, España, como parte del lanzamiento de su disco libro, Luna Grande, un álbum que rendía homenaje a su amigo, el poeta y escritor español, Federico García Lorca. Nadie imaginaba que esa sería su última actuación en público. 2 meses antes, Chavela Vargas había cumplido 93 años de edad, por lo que esa noche en la residencia de estudiantes sus palabras fueron pausadas y lastimosas. Mostraban el deteriorado y desgastado estado físico de su cuerpo. Quiero como se quiere de a verdad. Y yo vengo cuando puedo. Y cuando puedo vengo a saludar a Madrid con este pesar que tengo. Esa noche, los españoles le escucharon cantar con el dolor clavado en el alma. Bajaba del templo un día, llorona, cuando al bajar yo te vi, hermoso huipil llevaba, llorona, que
Virgen, la Virgen. 2 días después, el 12 de julio, mientras aún estaba en Madrid, Chabela tuvo que ser hospitalizada debido a un cuadro agudo de cansancio y taquicardia. Estabilizada, regresó a México en medio de suspicacias sobre si su viaje había sido un error. Chabela, en cambio, no se arrepintió. Claro que valió la pena. Le dije adiós a Federico, le dije adiós a mis amigos y le dije adiós a España. Y ahora vengo a morir a mi país, dijo. El trance que la cantante intuía no tardó en llegar. El 30 de julio fue internada en un hospital de Cuernavaca, Morelos, debido a complicaciones renales, pulmonares y cardíacas. Su amiga y biógrafa, María Cortina, informó a la prensa. Alrededor de la 1 de la tarde, o sea, hace muy pocos minutos, Chabela murió. San Joaquín de las Flores, provincia de Heredia, Costa Rica, 17 de abril de 1919. María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano ve su primera luz. Es la menor de 4 hermanos, pero la menos querida por sus padres, Francisco Vargas y Herminia Lizano, un matrimonio que se desintegró cuando Chabela apenas era una niña. Entonces fue depositada en manos de sus tíos, una pareja pobre con 11 hijos que mantener. Desde entonces, el sufrimiento, la soledad, la falta de amor, el abandono y el vacío marcó la vida de Chabela. Yo tenía que bajar fruta todo el día en un árbol a los 7 años, 8 años. Pasé bajando 5.000, 6.000 naranjas. Chabela se sentía víctima de la explotación, la marginación y el rechazo. Un rechazo que nunca entendió y que tampoco se atrevió a cuestionar por temor a un desprecio aún mayor. Nunca me entendieron en mi casa, ni en la escuela, ni en ninguna parte. A su padre, Chabela sí lo veía, pero siempre recibió un trato indiferente, distante, discriminatorio, a diferencia de sus otros 3 hermanos, a quienes don Francisco complacía en todo. De su madre, solo sabía que había muerto. No sé qué esperaban de mí. Yo esperaba otra cosa de ellos. Y ellos esperaban otra cosa de mí. Desde los 9 años, Chabela empezó a forjar su identidad, la de una niña rebelde, desafiante y dominante. Por ese tiempo enfermó de poliomielitis y se vio atada a aparatos ortopédicos que le cortaron su libertad. Por primera vez, tuvo la sensación de querer morir, pero también la necesidad de resurgir cuando los chamanes la sanaron con sus bebedizos y su canto. La música redimió su camino. Cuando vivas conmigo. De quién sabe de qué procedencia. Y un chamán me curó. De ahí empezó mi amor por los chamanes. Fui creciendo y luego me viene la poliomielitis. Ella era un ser predestinado para muchas cosas, para mucho dolor en la vida. Un día Chabela se fue sola hasta San José, capital de Costa Rica. No tenía un destino preciso, pero entre las calles de la ciudad se topó con un milagro. Herminia, su madre, no estaba muerta. Había sido desterrada por su padre cuando descubrió que ella tenía un amante. El reencuentro le causó emoción, ternura, pero también coraje y desprecio hacia su progenitora cuando Chabela descubrió cuál había sido la verdad. No obstante, decidió fugarse de la finca de sus tíos para vivir al lado de su madre, algo que deseaba desde mucho tiempo atrás. Mi obsesión era, tengo que irme. Mañana, tarde y noche, tengo que irme. Aquella huida fue apenas el comienzo de una aventura que duraría toda su vida. Poco tiempo después, Chabela compró un boleto de avión para viajar a México, un país que no conocía, pero al que anhelaba llegar para encontrar su vocación y libertad. Me fui muy tranquila, dije adiós y no volví nunca. Lo dejo todo y me voy. Me voy a buscar lo que yo quiero, la música. Huye porque le da vergüenza vivir en una sociedad tan hipócrita y tan injusta como la nuestra. Un día Chabela conoció al coronel Serrano, quien la recomendó con el director de la Lotería Nacional.
De él recibió su primera oportunidad para cantar en la radiodifusora de la propia lotería. Así nació artísticamente Chabela Vargas. Pero hoy la buena suerte, la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. A Chabela muchos le auguraron el fracaso. Decían que cantaba horrible, pero sus convicciones las dictaba su alma y eso fue suficiente para asegurar desde un principio que cantar era lo suyo, aunque con un estilo completamente diferente. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Están rezando en la celda con el cura del penal. México tenía ya a sus reinas de la canción: Lucha Reyes, que se había suicidado en 1944, Matilde Sánchez, La Torcasita, Lola Beltrán, Lucha Villa, que tenían voces bravías, de temple. Pero Chabela era la de la voz desgarrada, la del lamento, la del sentimiento, la de la tragedia. Con ese estilo empezó a ser conocida. Llegó entonces el famoso cabaret Quid, propiedad de Ernesto Alonso, quien la presentó al público como una belleza envuelta en un vestido escotado y con tacones. Pero esa imagen no era lo que ella había concebido. Cuando pasó a otro desveladero llamado El Refugio, en el corazón de la Zona Rosa, las cosas cambiaron. Chabela se negó a ser la cantante femenina tradicional. Se enfundó en unos pantalones de manta, una blusa blanca y un corongo, y causó revuelo. La crítica llegó a tildarla de marimacha. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Tus pies dejaban estera y se escapaba tu saya. Era un reto, una manera de retar al mundo. Por el camino para que tú las molieras como si fuesen molinas. Chabela soportó insultos, burlas y desprecios por hacer lo que ninguna otra mujer antes había hecho. Nada le importaba, pues al reafirmar su identidad, se sentía plena. Rompí parámetros, rompí cosas establecidas, siempre dentro del respeto a la sociedad. En los años 50, cantó en el restaurante Champagne Room del Hotel El Mirador, en Acapulco, lugar donde también hizo amistad con grandes estrellas de Hollywood como Elizabeth Taylor, Clark Gable, Rock Hudson y Eva Gardner. Fue con esta última con quien descubrió su verdadera identidad sexual. Ocurrió durante la boda de Elizabeth Taylor y el productor Marshall Todd, cuya celebración duró 3 días y 3 noches. Al final, Chabela culminaría en la misma cama que Eva Gardner. Me fui a Acapulco, que era la época de oro de Acapulco, cuando se casó Elizabeth Taylor. Ajá. Yo estuve en la ceremonia, que todo el mundo amaneció con todo el mundo, yo amanecí con Ava Gardner. Pero, al volver, Chabela Vargas conoce al hombre que se convertiría en su más grande devoción, José Alfredo Jiménez. Y el amor a una pintora reafirma la orientación sexual de la cantante. Que Frida Kahlo fue el amor de tu vida. Para los males del cuerpo tenemos a los doctores. Para los males del corazón y del alma tenemos a Chabela Vargas. Lila Downs. Durante los años 50, Chabela Vargas empezó a convertirse en una de las figuras simbólicas del folclore mexicano. El público disfrutaba ya y aplaudía aquel estilo desgarrador y nostálgico con el que interpretaba. Chabela comenzó a escribir canciones y entonces conoció a uno de los compositores más grandes de la música mexicana, José Alfredo Jiménez, quien a la postre sería su más grande amigo, confidente y cómplice de bohemias y andanzas. José Alfredo Jiménez era ya una figura de la música mexicana cuando Chabela Vargas lo conoció en el Cabaret México. Que mi mamá fue la que lo llevó a mi papá a oír a Chabela en un lugarcito. Mi papá lo oyó cantar y quedó
fascinado con ella y se hicieron grandes amigos. Cuando lo oí cantar con los mariachis, cantaba muy feo. A mí me parecía bellísimo. Entre Chabela y José Alfredo surgiría un vínculo tan grande e indisoluble, incluso con la anuencia de Paloma Gálvez, la esposa de José Alfredo, quien veía en ella no a una rival de amores, como ocurrió con otras intérpretes como Lucha Villa o Irma Serrano, sino a una amiga, casi hermana de su esposo. Pues ya mi mamá me decía, son traviesos. Ya mi mamá decía, ya es travieso. Ella lo trataba como a un hijo más, a mi papá, porque llegaba y le decía, no, pues es que soy bohemio, y ya lo perdonaba, le perdonaba todo, lo quería muchísimo. Entonces decía, bueno, que esté aquí, que esté tranquilo, y ya si va con Chabela, inclusive le decía a mi papá, vas con Chabela, bueno, pues está bien. Iban al Tenampa y llegaban el jueves y salían el lunes. O sea, se quedaban días, decían, el dueño ya ni nos quería ir. Y después, si se nos ocurría salir, le decían, no nos cierren porque ahorita regresamos. Y es que José Alfredo, como Chabela, era bebedor empedernido, y ambos parecían encontrar en el alcohol el amigo que los inspiraba, abrazaba y consolaba. Tenían los mismos gustos, ¿no? Decía mi papá, hay que tener cuidado con Chabela porque luego nos gana todas. José Alfredo Jiménez supo todas las verdades de Chabela antes que cualquier otra persona, incluso aquella que solo pertenecía a la intimidad de la cantante. ¿Le confesaría Chabela a José Alfredo que su amor platónico fue la pintora Frida Kahlo? He sabido que tuvo una relación con ella, y lo que hemos visto en el cine que han puesto. Pero realmente yo creo que Frida debe haber sido una persona igual de sensible que ellos. Y por eso también la empatía también con Chabela. Chabela conoció a Frida Kahlo, esposa del muralista Diego Rivera, durante una posada en su casa de Coyoacán. Estaba en su cama. Bajaron la cama del cuarto al jardín. Ahí fue la fiesta. Ese día Frida invitó a Chabela a quedarse a dormir. Después se fue quedando y quedando hasta que la del poncho rojo se hizo la fiel acompañante de Kahlo, quien postrada en su cama le pedía que le cantara. Chabela amaba a Frida Kahlo y lo confesaría varias décadas más tarde en una entrevista para la televisión. ¿Que Frida Kahlo fue el amor de tu vida? Sí. Bueno, tú llámalo como quieras. Para Frida la atracción por Chabela tampoco debió pasar desapercibida, según una carta dirigida al escritor Carlos Pellicer y que fue incluida en la biografía que María Cortina escribió de Chabela Vargas. Frida me amaba. Lástima que yo quemé una carta de Frida que me escribió que decía vivo para Diego y para ti, nada más. Así que hubo un amor bellísimo. Ella nunca escondió que su preferencia eran las mujeres. Chabela tuvo muchos amores que estuvieron ocultos, pero no secretos. Se sabe que una exesposa del compositor Agustín Lara, Yolanda Gasca, Gigi, formó parte de sus idilios, al igual que la filántropo y coleccionista de arte, Dolores Olmedo. Yo estuve enamorada de esta señora. No más que el destino me llevó lejos y ella estaba enamorada de otra gente. Pero se fue Frida, su gran amor, y 19 años después, también su gran amigo, confidente y hermano, José Alfredo Jiménez. Un 23 de noviembre de 1973, el excesivo consumo de alcohol le pasó la factura. El compositor murió de un mal hepático y Chabela no podía faltar a su última despedida. Ahogada de borracha llegué. Llegó con un trío, cantó algunas cosas, se sentó con mi mamá y estuvieron llorando mucho rato. Estuvo mucho rato llorando ahí junto a mi madre. Luego se paró ella y se sentó abajo había como una tarima y luego estaba el ataúd. Y ella se sentó en la tarima abajo del ataúd. Desde entonces la vida de Chabela Vargas volvió a fluctuar entre la soledad y las amarguras. Y queriendo olvidar todo, aceptó la invitación de su amigo Miguel Alemán Velasco, entonces gobernador de Veracruz, para refugiarse en Playa Bahía, donde podía reencontrarse con sus pensamientos y un mundo diferente, el de la naturaleza, la libertad
y la chamanería. Pero al volver, Chabela Vargas se sumerge en el alcoholismo y vive más de 2 décadas perdida en el anonimato. Desde que amanecía, a veces era todo el día. Me dio ganas de desaparecer y me di el lujo de desaparecer. Y el resurgimiento de la cantante ocurre de la mano de los chamanes huicholes. Yo no tenía un centavo, me estaba muriendo. Creo que no hay en el mundo un escenario suficientemente grande como para Chabela. Pedro Almodóvar. Chabela Vargas se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera cuando sorpresivamente desapareció de la vida pública. Nadie volvió a saber de ella. Incluso se llegó a creer que había muerto en algún lugar de Sudamérica o aquí en México, como lo dio por sentado la cantautora argentina Mercedes Sosa. La realidad es que estaba sumergida en el alcoholismo, un infierno del que logró salir casi 20 años después para alzarse como el ave fénix. Me lo daba todo, la alegría, la tristeza. En la época de alcoholismo mío, era muy divertido. La tristeza, tequila. La alegría, tequila. Todo tequila. Entonces dije, entonces yo también tequila. Y ahí me quedé. Sacaba media botella, tomaba como agua. Yo ya no tome, se le va a hacer deshacer los hígados. Yo tengo un hígado que, a ver, que me lo pide para un museo. Desde que amanecía, a veces era todo el día. Tomaba como 2, yo creo, o 3. ¿No? Dice, yo me tomé todo el vino del mundo, dice, a mí nadie me tiene que contar. El alcohol provocó el rápido declive de la carrera artística de Chabela. Sus conciertos dejaron de ser los mismos cuando, totalmente alcoholizada, salía al escenario y cantaba 1 o 2 canciones. Los empresarios dejaron de contratarla y Chabela empezó a vivir de manera deplorable, conviviendo con los teporochos de su barrio, en Aguantepec, Morelos, a donde se refugió con todo el peso de su enfermedad y soledad. Su amiga, Diana Ortega, quien inspiró la canción María Teposteca, lo relata. En el fondo sentía una gran pena porque sentía una inmensa soledad. Mi papá 1000 veces le propuso que se viniera a Tepoztlán. Fueron más de 20 años los que la cantante estuvo hundida en ese abismo, hasta que su nombre dejó de escucharse. Gente que venía de Brasil, gente que venía del pueblito más pequeño que te imaginas de España, buscar a una tal Chabela Vargas, ¿no? Que sabían que la admiraban, pero que no sabían dónde vivía. Me dio ganas de desaparecer y me di el lujo de desaparecer. Muchos creyeron que había muerto. La cantante Mercedes Sosa preguntó dónde estaba enterrada para llevarle flores. La realidad es que Chabela sí estaba en un infierno, alcoholizada, débil y sin dinero. Pero un día, sin que nadie le dijera, sin que ningún médico le advirtiera de sus males, decidió tomar el último trago y redimir su vida. Yo no tenía un centavo, me estaba muriendo. Y le dije, Señor, ten piedad de mí. Voy a dejar de beber, ayúdame. Dejé de beber un día y de fumar, de un día para otro. Casi me muero de la angustia. Se siente horrible, mira. Sentía miedo, vergüenza, de todo. Y aquí fue donde dejé de beber también, en esta casa. Me tomé la última copa de mi vida. Me la dio Marta y fue la última copa hasta la fecha. Chabela volvió con los huicholes y se convirtió en chamana y sanadora de su propio cuerpo. ¿Pero cómo lo hizo? ¿En verdad fue ungida por los sabios indígenas? Ella venía a San Luis, éramos amigas, y le pregunté si le gustaría tener una ceremonia huichol. Y me dijo que sí. Y empezó la ceremonia muy, muy sencilla, porque era como una limpia para Chabela. Era algo como los buenos deseos que uno puede tener para alguien querido. Y el huichol había terminado ya su participación. Y de pronto estaba allí viéndola y le dice, tú eres una mujer soñadora. Y le dijo, yo maracame, tú maracame. Yo chamán, tú chamán.
toma el peyote que estaba en la plantita, en la maceta, lo saca como si fuera un corazón y se lo ofrenda a Chabela. Chabela se puso a llorar. Pero al volver, Gisela Ávila Vargas, sobrina de Chabela, denunció el supuesto secuestro de la cantante a manos de su más cercana amiga. Y un inesperado viaje a España marca los últimos días de la vida de la chamana. La vida es bellísima, pero la muerte también es hermosa. Yo he dicho muchas veces que voy a ir a mi propio velorio, pero a burlarme de mí. Chabela Vargas. Al cumplir 84 años de edad, Chabela Vargas regresó a su tierra natal, Costa Rica, pero la relación con su familia nunca volvió a ser la misma. A partir de entonces, habría un distanciamiento total que llevó a su sobrina Gisela Ávila Vargas a denunciar públicamente que la cantante estaba retenida en contra de su voluntad en una casa en Tepoztlán, Morelos, a manos de quien era su más cercana amiga y biógrafa, la periodista María Cortina. Yo trabajaba como consejera de prensa en nuestra embajada y comencé atendiéndola o haciéndole entrevistas o llevándole periodistas y nos caímos bien. Ya acabamos platicando cada vez que teníamos tiempo libre. En 1991, Chabela Vargas, quien ya tenía varios años de haber dejado el alcohol, regresó a la actividad artística en El Hábito, un bar de Coyoacán, propiedad de la actriz y dramaturga Jesús Rodríguez. El recibimiento del público fue apoteótico, como si nunca hubiera estado ausente. Chabela tenía entonces 72 años de edad. De veras, después de 80 años de ausencia, se me hizo volver a estar con ustedes. Verdaderamente me siento muy feliz y porque no es lo mismo los tres mosqueteros que 40 años después. Pues sigo siendo yo, no de verdad. Bienvenidos todos. Un año después regresó a España, al país donde 20 años había cantado por última vez totalmente ebria. El público también la aclamó y Chabela sedujo a nuevos y célebres admiradores. El cineasta Pedro Almodóvar, los cantantes Miguel Bosé y Joaquín Sabina, quien le compuso el tema Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Con Almodóvar, Chabela mantuvo una amistad tan estrecha que el cineasta siempre la consideró su único amor en la tierra. Ella en sí es toda una gran obra de teatro musical trágico que se resume en su solo cuerpo. Entonces, para eso necesita un escenario muy grande, porque llena todo el escenario que le pone, lo llena. Cuando abre los brazos, llega de un lado a otro del escenario. No hay nadie que abra los brazos como Chabela. Los viajes para Chabela volvieron a ser constantes. El cariño no le faltaba, y quiso reivindicar también el de su familia. En 2006, de España viajó a Costa Rica para buscar a los suyos. Aparentemente, su hermana Ofelia y su sobrina Gisela la acogieron con amor, pero en su libro, Las Verdades de Chabela, escrito por María Cortina, Chabela contó que su familia pretendía controlarla y para ello la internaron haciéndola pasar por enferma mental. Escapó y de inmediato regresó a México. Nunca más quiso saber de su familia. Esto provocaría que Gisela Ávila acusara a María Cortina de mantener incomunicada y secuestrada a la cantante. Yo ignoro incluso ni dónde se encuentra mi tía en este momento. ¿Me quiere ver para qué? La muchacha está muy desquiciada. Yo no tengo nada que darle, que ya les di mucho en vida. Los abogados de una parte de la familia, son los que empiezan a hablar de secuestro porque no dejaban que ellos accedieran a hablar con Chabela o visitar a Chabela como ellos la querían. Pero no es que la tenían secuestrada. Los escándalos no hicieron que Chabela dejara de trabajar, siempre acompañada por sus fieles músicos, los Macorinos, Juan Carlos Allende y Miguel Peña. En julio de
2012, Chabela presentó Luna Grande, su último disco homenaje a Federico García Lorca, en la Residencia de Estudiantes de Madrid, España, país que amaba y que la amaba. El viaje implicó más de 12 horas en avión y un latente riesgo para su salud. ¿Verdad o mito que Chabela insistió en emprender esa dificultosa travesía? ¿Verdad o mito que, por el contrario, fue obligada a viajar para cumplir con ese compromiso, como fuera? A partir de entonces, su salud se deterioró tanto hasta que sobrevino la muerte. Nos sorprendió que se fuera a España. O sea, nosotros decíamos ya, yo la noté un poquito cansada en abril, que estuvimos con ella en la presentación de su disco. Dijo, voy a España, voy a recoger mi alma y a despedirme de toda la gente. Hace mucho tiempo que ella pensaba de la muerte, que es un hecho natural y que ella estaba preparada para la muerte. Yo, a la hora que me lo pida la muerte, va a venir un día de estos y me va a decir, ya, vieja, ya despídase. Me voy tranquila. De regreso a México, y 6 días después de permanecer hospitalizada en la clínica Innovamed de Cuernavaca, Morelos, Chabela Vargas murió con su jorongo rojo y su medallón chamánico. Estaba desesperada con su mascarilla de oxígeno. Yo la vi ya como ya jadeando, ya sacando aire, pero la toqué y le dije, sientes mi dedo, Chabela, y sientes mi dedo, y con mucho trabajo ella volteaba los ojos y me decía, y le ponía la mano en la cabeza. Sus restos fueron homenajeados y despedidos en los recintos más importantes de la música mexicana, el Palacio de Bellas Artes y la Plaza Garibaldi. También yo estoy en la región perdida, oh cielo santo. Pero en medio del último adiós, la voz de Gisela Ávila Vargas, sobrina de Chabela, volvería a alzarse. Apareció durante el homenaje en Bellas Artes para denunciar escandalosamente que María Cortina le había impedido acercarse a los restos de su tía. Ella y sus abogados pretendían impedir la cremación de Chabela para exigir una segunda autopsia y probar que el viaje a España, incitado según ellos por la propia María Cortina, había acelerado la muerte de la artista. Antes de partir a Costa Rica, Gisela confirmó que reclamará los derechos de la obra de Chabela, de quien asegura ser heredera universal. Hemos procurado por todos los medios oficiales posibles que la familia sanguínea tenga acceso directo a los restos de Chabela, y eso nos ha sido sistemáticamente imposible. Al día de hoy, la familia no ha podido estar en presencia del cuerpo para rezarle, que no sea cremada sin que su familia pueda disponer de sus restos. Entre los homenajes póstumos que se preparan para la chamana está el del próximo 1 de septiembre en Tepoztlán, Morelos, donde el compositor Horacio Palencia interpretará su tema Corazón Negro, el último que grabó Chabela Vargas para el soundtrack de la película Salvando al Soldado Pérez. El Salón Tenampa de Garibaldi también colocará la imagen de Chabela junto a su inmortal amigo, José Alfredo Jiménez. Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Chabela fue cremada, pero alguna vez confesó lo que le hubiera gustado que dijera su epitafio. Aquí yace quien en la vida fue quien fue. Mi canto y todo lo que tengo dentro. Después de muerta dejaré cosas. Y eso es muy interesante. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un gran frenesí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Yo
soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de Chavela Vargas. Hasta la próxima.